donde creamos una clase llamada nómina que va a tener una lista de empleados. La clase nómina tiene números para poder agregar empleados, imprimir nómina y calcular nómina total, o sea, lo que se debe pagar, la nómina a pagar. Realizamos una clase, se puede decir, una clase principal que es empleado, que va a ser una clase abstracta, donde vamos a extraer nuestra plantilla, nuestro objeto base, donde va a tener un atributo que van a ser compartidos por los distintos tipos de empleados. Este va a ser la clase donde vamos a heredar esta clase para heredar los atributos y métodos en concreto. Como es una clase abstracta, principalmente tenemos una ventaja. Evitamos primero que sea instanciado directamente la clase empleado, sino que se cree un empleado de un tipo concreto, que en este caso son 4 tipos: empleados asalariados, empleado por hora, empleado por comisión y empleado temporal. Lo otro es que, como una clase abstracta, nos toca implementar sí o sí un método abstracto, que en este caso, obviamente, es calcular salario. ¿Por qué? Porque sea cual sea el tipo de empleado que tenga el sistema, debe poder calcular ese salario a pagarse, o sea, debe calcularse. Calcular deducciones, obviamente tiene un método de calcular deducciones, que son deducir, o sea, descontar. Y podemos, obviamente, se puede obtener el nombre y el ID, y también se puede tener salario. Obviamente aquí hicimos los getters más no los setters, porque la idea es que un empleado pueda ver su información, pero más no la pueda manipular. Aquí vemos la clase empleado asalariado, que va a extender de empleado. Obviamente va a heredar los atributos y métodos de los atributos de su clase padre, que va a ser empleado, pasa aquí a ser la clase padre, y los tipos de empleado asalariado, empleado por hora, empleado por comisión, empleado temporal, pasan a ser clases hija, donde si miramos, todas tienen un método abstracto que implementa o que es como un contrato. El método abstracto es como un contrato donde te dice de que tienes que calcular, cada empleado debe calcular el salario. ¿Cómo lo va a hacerlo? Dependiendo cómo lo calcule. Por eso tiene que implementar, sí o sí tiene que implementar. Aquí vemos que empleado asalariado tiene que calcular el salario y calcular el bono anual. Otros métodos que tenemos para tener en cuenta dependiendo del tipo de usuario. Aquí, por lo menos, empleado por hora solamente puede el método calcular el salario. Y el empleado por comisión, tenemos el empleado temporal. Ahora nos vamos a ir al código para tener una visión más general. Aquí está. Obviamente se creó una lista para manejar, obviamente, una empresa, un sistema de nómina siempre va a tener mínimo muchos empleados, mínimo uno. Aún un sistema en teoría deposita en cero, pero no tendría sentido hacer un sistema de nómina si tenemos un empleado. Manejamos aquí una lista, y obviamente la clase nómina va a tener un método para poder agregar empleados, poder insertarlo. Aquí lo miramos. Obviamente tiene un método de primer nómina que nos va a dar una forma visual, o sea, va a mostrar, más que todo es de poder ejecutar nuestro programa. Aquí que estamos sin interfaz gráfica, lo vamos a ejecutar en consola, y va a tener una estructura de impresión, una vista donde obviamente usamos un for each para iterar la lista de empleados. O sea, hay dos, dependiendo del número de empleados que se haya agregado a la nómina, él va a hacer la respectiva iteración. Y obviamente aquí está el salario bruto. Aquí, y lo dice aquí, va a ir seteando, crea obviamente unas variables aquí, obviamente, y va a ir seteando los valores. O sea, va a valor empleado punto calcular salario, automáticamente al llamar este método, obviamente este método lo que hace es calcular el salario. Ya tiene una lógica que obviamente va a volver un valor que va a ser double y se va a guardar aquí. Deducciones también. Empleado, llama al empleado que está en la integración, calcular deducciones. Obviamente, para calcular deducciones es requerido el salario bruto. Como ya lo obtuvimos anteriormente, se lo pasamos. Y obviamente podemos obtener al final el salario neto. ¿Qué empleado? ¿Qué salario? Que obviamente también va a ejecutar una lógica. Y aquí solamente lo mostramos
La primera parte busca hacer como un seteo de información, donde coge los datos de ese empleado y los setea a a las variables para poder así ejecutar el cálculo. Y aquí solamente lo imprimimos de una manera visual. Y tiene un método de calcular nómina total, que si tú quieres, obviamente, si la empresa quiere saber qué tiene que pagar, independiente del número de empleados, el total del número de empleados, lo va a poder hacer. Aquí tenemos la clase empleado, que es nuestra clase padre. Aquí vemos que es abstracta, es una clase abstracta, tiene los tres atributos que van a ser heredados a la clase hija. Aquí vemos el constructor y obviamente aquí tiene los métodos. Calcular salario, que es método abstracto que sí o sí toda clase que hereda empleado tiene sí o sí implementar este método. Aquí solamente se declara, sabemos o recordemos que solamente se declara aquí, pero la clase hija delega la responsabilidad a la clase hija, donde ellas sí o sí tienen que implementar ese método para que no dé el error. Y aquí vemos métodos calcular deducción, que obviamente recibe un dato tipo double, que se llama salario bruto, y hace un cálculo, obviamente. Empleado asalariado, aquí tengo empleado asalariado, obviamente, aquí también el constructor, aquí vemos método super, que está heredando de estos atributos de la clase padre, está heredando los atributos de la clase padre, pero tiene un atributo único de esta clase, que va a ser años de empresa, para poder hacer el cálculo del salario en base a los años, poder saber y hacer cierta. Aquí vemos el override, la sobreescritura de método, donde como se lo obliga, aquí obviamente aquí implemento el método que es obligatorio, el contrato, cumplió el contrato que es, aplicó el método calcular el salario, y aquí implemento su lógica, obviamente aquí es salario bruto, va a ser igual al salario base, ya aquí partimos un salario base, que se crea obviamente cuando se creen los objetos, ya va a partir con un valor, más bono de alimentación, que también aquí lo tenemos, este método encierra esta lógica del método que tenemos más abajo, que es calcular alimentación, que retorna un valor, en este caso, de tipo doble, que aquí retorna un millón, que es algo fijo. Aquí lo retornamos, sale lo base más el bono alimentario. Si cambia, automáticamente se va a sumar el valor que tengas asignado. Lo que va a este método, sea que sea un cálculo o un valor directo, se maneja aquí. Aún si va a ser un valor fijo, que nunca va a cambiar, aún se puede manejar con un atributo que sea de tipo final, que no cambie, para que sea siempre y evitar que sea modificado. Aquí estamos el bono anual, que lo calculamos, y al final que nos da el salario bruto más el bono anual, o sea, todo lo que sumen. Y aquí tenemos el bono anual, aquí se mira, se hace una verificación si año de la empresa que se ingresa cuando se crea instancia del objeto es mayor a 5, obviamente aquí tiene el salario base por el 0.10%, o sea, este método va a devolver ese excedente, ese valor agregado en base al salario base y se le va se le va a sumar, calcular el salario, o sea, se le va a sumar. Y aquí tenemos el bono alimentario. Los otros es casi lo mismo, o sea, obviamente cada quien tiene su lógica. La ventaja aquí es porque si bien aprovechamos la clase padre y obviamente no aseguramos, obviamente, de que cada tipo de empleado tenga o sea, pueda calcular un salario porque hay que pagarle para su sistema nómina. Cada tipo de empleado o cada tipo de empleado concreto puede implementar su lógica. Aquí miramos, obviamente, aquí se agrega el método cultor donde se hace una verificación, donde el enunciado nos pide de que las ventas no pueden ser menor a cero. Si es así, aquí arrojamos una excepción, las ventas no pueden ser menor a cero. Si obviamente son mayores a cero, aquí sigue el flujo normal. Se crea, obviamente, se crea aquí ventas, se setea los datos. Las ventas realizadas que le estamos ingresando, obviamente se van a setear o se le van a asignar a nuestra variable venta realizada que hace parte del objeto. O sea, prácticamente le pasamos la información a ese objeto, ya que es un valor aceptable. Y después también le pasamos los porcentajes para poder manejar, obviamente, en nuestros costs de empleado por comisión, vamos a manejar, obviamente, los datos, los seríamos. Si es mayor a cero, obviamente, arrojamos un error porque no se cumple lo requerido. Aquí vemos el método nuevamente, el método calcular salario. Si bien lo implementa diferente, pero siempre es lo mismo. La lógica, aplicamos la lógica. La comisión, la comisión, que va a ser igual a venta realizada por porcentaje de comisión. Si miremos aquí venta realizada, está como un scope global acá arriba. ¿Qué pasa? Cuando entramos aquí en el método, sabemos que el método tiene
tiene un scope limitado, o sea, que solamente la variable existe dentro de este método, después se destruye por el Java Collector. Entonces, aquí lo que hacemos es, calculamos la comisión, realizamos la operación y seteamos automáticamente a nuestra, puede ser nuestra variable global, le agregamos esa variable. Siempre agregamos, hacemos los cálculos o hacemos cierta operación y pasamos esos valores a nuestra variable de ámbito más global o nuestra variable que está fuera del método. Seteamos los datos, se podría decir, el término más técnico. Aquí miran, hacemos aquí verificamos, tenemos una condición que si la venta realizada son mayor a 2 millones, se le va al salario bruto, se le va a hacer un bono sobre ese mismo valor. O sea, va a ser el mismo salario bruto por el punto 25 y obviamente se le va a sumar ese valor al valor que ya tengamos de salario bruto. Y aquí retornamos salario bruto ya ya viéndole agregado, verificando que si aplica bono adicional, ya le agregamos y regresa obviamente el salario bruto ya con el valor final. Y aquí tenemos aquí está el calcular bono alimentario porque aplica este tipo de empleado, aplica para el bono. Empleado por hora, también es lo mismo. Tiene su implementación, aquí también tiene una verificación en el constructor que las horas trabajadas no pueden ser menores a cero. También aquí miramos lo mismo, es casi parecido al empleado por comisión, y aquí lo miramos, calcula salario, también se le obliga a que lo implemente. Y obviamente se implementa dependiendo a lo que se requiera. Aquí miramos salario bruto, partimos de cero, calculamos las horas, verificamos primero si las horas trabajadas son menores o igual a 40. Si son menores, se hace el cálculo, el salario bruto va a ser hora trabajada o la tarifa, o sea, se podría decir que están entre lo normal. Pero si las horas son, un ejemplo, son 50, son mayores de 50, ¿qué pasa? Llegamos al less, donde se supone que las horas trabajadas son 40. Aquí nuestra hora normal que son 40 y hora extra, que bueno, las horas trabajadas a lo que es normal, las horas trabajadas que menos los 40 que le están. Si trabajamos 50, obviamente aquí en hora extra van a ser 10. Y ese salario bruto, calculamos obviamente las horas normales, que son nuestras horas, 40 horas, por la tarifa, más la hora extra, que aquí serían en el bonito caso hipotético, fueran 50, fueran 10 horas extra, más las 40 normales que estamos acá, y le aplicamos una tarifa especial. Empleado temporal, aquí vemos que solamente implementa el método del contrato que calcula salario. Como el empleado no tiene beneficios adicionales, solo su salario base. Devolvemos solamente el salario base. ¿Por qué? Porque si es de 2 millones de pesos, devolvemos el salario base.